Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la presentación del libro La cultura del caos mediático, una filosofía educativa para una cultura distraída, presentada por el doctor Cristian Valentín y presentada y traída a ustedes gracias al Departamento de Estudios Humanísticos del Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así que a nombre del presidente de la Junta de Síndicos, el CPA Domingo Mas Rivera, nuestro presidente de la institución, el doctor Rafael Ramírez, y el rector del recinto, el doctor Carlos Olivares, le damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro, y también reconocemos a los compañeros del Departamento de Estudios Humanísticos y estudiantes del programa Honor, al igual que nuestro director del Departamento de Estudios Humanísticos, el profesor Víctor Quiñones. Yo soy Albert Troche y vamos a estar moderando los procesos en este día, y para mí es un placer y un honor presentarle ante ustedes al doctor Cristian Valentín Báez. Para que conozcan un poquito del doctor Cristian Valentín, tiene un bachillerato en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, un certificado en Ingeniería de Sonido del Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión, recinto de Bayamón, una maestría en Educación Musical de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán. En el 2022 obtuvo un doctorado en Currículo y Enseñanza del Programa Doctoral de Educación de dicho recinto. Su enfoque principal de investigación se basa en la integridad académica, el diseño curricular, la influencia de la tecnología y su relación en la concentración en los estudiantes universitarios. Además, promueve la relevancia del desarrollo de hábitos de cultura y escritura para un mejor bienestar de vida. Es autor de varios libros, entre ellos La muerte de la educación, con Patrick O'Neill, Infozombie y Fake Info. Cristian Valentín reside en Mayagüez, Puerto Rico, y queremos recibirlo con un fuerte aplauso al compañero Cristian Valentín. Muchas gracias, doctor Albert. Muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a estar hablando brevemente sobre el libro y luego vamos a tener un diálogo entre el doctor. Lo que quiero mencionar primero es que este tipo de presentación me gusta hacerlo tipo conversatorio. Es decir, que si usted en algún momento tiene alguna pregunta o tiene un comentario, siéntese libre de hacerlo. Así que no lo vea como una clase. Prácticamente, el resumen del libro es bien sencillo. La idea principal es que toda la tecnología, ya sea un celular, ya sea la luz eléctrica, ya sea, por ejemplo, la escritura, es una tecnología que tiene un efecto secundario en la sociedad. Y esa es prácticamente la idea esencial de lo que queremos hablar ahora. Es decir, toda la tecnología tiene un efecto secundario en la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de cuál es ese efecto. Por ejemplo, cuando se inventó la bombilla por Thomas Edison, que finalmente surgió lo que es la luz eléctrica, eso tuvo un efecto secundario, pero que no mucha gente se dio cuenta. Y fue que cuando se inventó la luz, la gente empezó a dormir una hora menos. ¿Por qué ustedes creen que la gente empezó a dormir una hora menos cuando se inventó la luz, la bombilla? Una cosa era porque podía seguir haciendo cosas, ¿verdad?, por la noche, pero otra era por lo que se llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es que a eso de las 5 o 6 de la tarde su cerebro empieza a crear una hormona, un químico, para que usted se sienta cansado y eventualmente tenga sueño y se vaya a dormir. Pues prácticamente ese químico, cuando se inventó la luz, se empezó a reprimir, porque la luz lo que le está diciendo a tu cerebro es que todavía está el sol, así que no hay razón de por qué tenemos que ir a dormir. La gente empezó a dormir en promedio menos. Hoy día tenemos el mismo efecto, pero mucho más directo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos televisión y ahora tenemos el celular. Que cuando usted prende el celular a eso de las 8 o 9 de la noche, lo que le está diciendo al cerebro es todavía el sol, no tienes que acostarte a dormir. Y por eso, cuando se siente con sueño y cansado, llega mucho más tarde en la noche, porque constantemente le estás diciendo al cerebro, aún es de día. Pues prácticamente eso es un efecto secundario de, en este ejemplo, la luz eléctrica. Pero no en muchas ocasiones vemos cuáles son los efectos secundarios que tienen otras tecnologías. El lenguaje escrito, es decir, escribir, no hablar. El lenguaje hablado es, como dice Steven Pinker, un instinto del ser humano. La escritura también es una tecnología. Y personas como Platón
discutía con Sócrates, en este libro que se llama Fredo, de Platón, él tenía una discusión con Sócrates porque Platón decía que la escritura nos iba a ayudar. Sócrates, como él no escribía, todo lo que se sabe de Sócrates fue por Platón. Pues, ¿qué pasa? Pues, Sócrates decía, no, los libros va a ser la gente que sea más mensa o menos inteligente, porque con el libro la gente no va a tener que memorizar nada, porque tú lo vas a leer y no tienes que recordar nada. Y Platón decía, no, porque con los libros tú vas a poder esparcir el conocimiento y vamos a poder criticar lo que gente que ya murió pensaba y publicaron en los libros. Así que lo que tenemos ahora es prácticamente el mismo debate que pasó tiempo antes de Cristo. Hoy tenemos el debate si Google es algo que nos hace más inteligentes o si ChatGPT es una tecnología que nos hace más inteligentes o no. Eso es un debate que lleva muchísimo tiempo. Aquí no estamos para decir que Google es bueno o malo, sino que queremos reflexionar sobre cómo la tecnología, en este caso tecnología como el Internet, ha influido en nuestra vida personal. Y por eso fue que se hizo este libro. Aquí les traje este dato en donde vemos que el 50% de los estudiantes universitarios no pueden estudiar por más de 10 minutos sin verificar el celular. Hoy día todos tenemos ya la ansia de verificar el celular cada menos de 2 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene plasticidad. ¿Saben lo que es plasticidad? Es que se adapta. ¿Qué pasa? Cuando estamos constantemente distraídos, utilizando muchas aplicaciones a la vez, o haciendo diferentes tareas, lo que llamamos multitasking, que es un mito, el cerebro se va condicionando a estar distraído todo el tiempo. Y cuando intenta hacer una sola tarea a la vez, como por ejemplo leer un libro, que es una actividad sumamente lenta, el cerebro ya está condicionado a que no puede hacer eso. Y va a sentir que no puede leer. ¿Por qué? Porque ya el cerebro, en cuestión de su química, está condicionado a estar distraído constantemente. Vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero no sé si saben que para el 2011 se registró uno de los picos más altos de ansiedad y depresión en los jóvenes y los teenagers. Hay una correlación de por qué fue que en el 2011 un aumento significativo en la ansiedad de los jóvenes. No sé si saben que el primer iPhone salió en qué año. ¿Alguien sabe en qué año salió el primer iPhone? Salió para el 2008. Sin embargo, el primer iPhone no tenía el App Store. Tú no podías bajar aplicaciones. Tú solamente llamabas, enviabas mensajes de texto. En el 2011 fue cuando se introdujo Facebook en aplicación. Es decir, antes del 2011, usted usaba el Facebook en su computadora, lo usaba en tu casa, y cuando te ibas para la escuela no podías usar Facebook. En el 2011 fue cuando finalmente la aplicación se añadió al celular y muchas personas comenzaron a tener redes sociales 24/7. Aquí podemos ver la tasa de personas con ansiedad. Vemos que la edad de 18 a 25 años fue el que se registró con mucho más de este problema. Y esto sucedió, vemos que la curva empieza a subir en el 2011, que fue justamente cuando comienza a usarse las redes sociales en el celular. Aquí vemos la información que alrededor de esto en promedio, las personas utilizan los dispositivos digitales 7 horas en promedio todos los días de la semana. O sea, ese es el promedio de cuánto tiempo se utilizan estas aplicaciones en el celular. Y cambian más de 26 veces en una hora. ¿Por qué traigo esto? Porque estoy seguro que han escuchado lo que se llama el multitasking. Y ya hay muchas investigaciones que esto de multitasking o dual tasking es un mito. ¿Por qué? Porque no podemos hacer muchas cosas a la vez. ¿Qué me refiero? Que cuando pensamos que estamos haciendo muchas cosas a la vez, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una, pero bien mal hecha. Es decir, empiezas a hacer una, no la terminas, pero entonces empiezas a hacer otra y tampoco la terminas muy bien y sigues con la otra. Pero nunca termina una de la mejor forma del potencial que usted lo pudo haber hecho. Eso es prácticamente lo que se menciona con el multitasking.
Otra cosa importante es que no se sabían que en este libro, que se les recomiendo que lo lean, cuando los jóvenes utilizan las pantallas por más de 2 horas, el riesgo de depresión y pensamiento suicida aumenta significativamente. ¿Y por qué sucede eso? Porque el cerebro del ser humano está alambrado, el cerebro del ser humano se desarrolló para comunicarse con otras personas face to face, cara a cara. Eso es prácticamente algo evolutivo, es una naturaleza del ser humano. El ser humano es un animal totalmente social, tiene que comunicarse como estamos haciendo ahora, en persona. ¿Qué pasa cuando decidimos comunicarnos solamente a través del celular? Pues estamos evitando esa comunicación cara a cara. Y por eso es que mientras más tiempo una persona pasa en el celular sin comunicarse cara a cara con otra persona, el riesgo de ansiedad y depresión o pensamiento suicida aumenta exponencialmente. Otro de los efectos secundarios de esta tecnología que tenemos hoy día es lo que se llama el skimming. El skimming es una forma de lectura que tienen ahora muchos jóvenes. ¿Qué significa eso? Que no leemos con mucha profundidad lo que estamos leyendo. Lo que hacemos es que solamente leemos el título, leemos la primera oración, leemos algunas palabras que están en negrilla y la última oración y seguimos para la otra página. Eso es lo que se llama skim reading. Es una forma de buscar lo más importante, pero la persona no profundiza sobre lo que está leyendo. ¿Y qué pasa? Que cuando leemos de esta forma solamente buscamos información, pero nunca sintetizamos información o criticamos la información, que eso es lo más importante de la lectura. Y aquí podemos ver que nuestro cerebro está siendo configurado, que es lo que estaba hablando, para actividades rápidas, y como estamos constantemente utilizando diferentes aplicaciones, pues ya el cerebro no se puede concentrar en, por ejemplo, leer un libro entero. Así que el skimming, que es solamente leer algunas palabras clave, leer el título, es un producto de esta tecnología, un efecto secundario que posiblemente nadie pensó que iba a existir. Este es otro libro que les traje para recomendar, y es que no sé si sabían que personas como Steve Jobs, Bill Gates, los hijos de estas personas no tenían a sus hijos en escuelas tecnológicas. Tenían a sus hijos en escuelas que eran tradicionales, papel y lápiz, no utilizaban computadoras. Por ejemplo, Steve Jobs, cuando estaba vivo, no permitía que su hijo utilizara un iPad. ¿Por qué ustedes creen que la persona que inventó un iPad no permitía que su hijo utilizara un iPad? Exacto, conoce los riesgos que conllevaba utilizar este dispositivo, sino que inducían a sus hijos a lo que era leer y escribir tradicionalmente. Ahora, esto que yo estoy mencionando hoy no es algo nuevo. Por ejemplo, para los 1980, esta persona que escribió este libro, La Tercera Ola, él mencionaba que en un futuro iba a haber tanta información disponible, no había internet todavía, pero él decía que iba a haber un sistema que iba a compartir mucha información, iba a haber tanta información disponible que la gente no iba a poder hacer sentido de lo que iban a ver o leer. Porque él dice que el cerebro del ser humano solamente tiene una capacidad limitada de retener información. Es decir, nosotros no somos como un ChatGPT o algo así, que tú puedes procesar mucha información. ¿Qué pasa? Él decía que la gente iba a tener tanta información disponible que el cerebro iba a sobresaturarse. Y él hizo un término que se llama information overload. Lo que él decía era que la gente iba a tener tanta información disponible que el cerebro se iba a sobresaturar y al final del día tú no ibas a saber a qué prestarle atención. Y la mayoría de la gente se iba a dedicar a consumir información irrelevante. Por eso cuando vemos la data en internet, la mayoría de la información que consume la gente no es información educativa, son memes, videos de gatitos, videos graciosos, porque es el producto de una mente sobresaturada. Y eso es prácticamente lo más que está lleno el internet, porque es el efecto secundario del tsunami de información que hoy le llamamos
Information Overload, y en mi libro yo le llamo la cultura del caos mediático. Es una cultura que está sobresaturada, todos y todas estamos sobresaturados de información, y por eso no podemos prestar atención a lo que tenemos que estudiar, porque esta tecnología ha tenido un efecto que nadie pensó que iba a pasar, con excepción de estas personas como él, para el 1980. Ahora, ¿por qué necesitamos esta filosofía? Pues prácticamente eso es lo que le acabo de mencionar. Necesitamos un currículo que nos dé las herramientas cognitivas de cómo lidiar con este problema, y que usted tenga la capacidad de decir qué es lo que realmente tengo que prestarle atención. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre educación e instrucción? No es lo mismo, lo único que podemos decir es que no son sinónimos. Cuando uno va a la universidad, ¿verdad? Si yo te pregunto qué estás estudiando, tú dices, yo estoy estudiando ingeniería civil, estoy estudiando economía, estoy estudiando educación, yo quiero ser abogada, médico. Eso es instrucción, eso es una información que te están dando para que tú seas funcional en una carrera. Pero eso es instrucción, eso no es educación. Educación es mucho más profundo que tú ser ingeniero, que tú ser el mecánico, que tú ser maestro. ¿Por qué? Porque la instrucción no completa la educación. Una persona puede tener un doctorado, pero no tiene educación. La educación va mucho más allá que tú ser una persona funcional en una sociedad. Educación es cómo tú vas a pensar, tú como individuo, no como piensa la mayoría. Tú como individuo, cómo tú vas a tomar una decisión, basado en lo que usted piensa. Por ejemplo, ¿qué tú vas a hacer con tu vida una vez tú te gradúes de aquí de la INTER y tengas un trabajo y puedas pagar tu renta, puedas tener tu automóvil, puedas ir a comer? ¿Qué tú vas a hacer? Te vas a comprar un carro, te vas a ir de viaje, vas a tener una casa posiblemente como esta, esperemos. Pero una vez tú tengas tus 3 comidas, tú tengas trabajo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Sabían que las personas en promedio cada 3 años cambian de trabajo, cambian de apartamento, y en muchas ocasiones se divorcian luego de los 3 años? ¿Por qué sucede eso? Esta información es de estos 2 libros, que son muy buenos. ¿Qué pasa? El cerebro del ser humano se acostumbra a una destreza o una actividad. Es decir, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes se compran algo, ya sea una gafa, un automóvil, usted dice, me siento sumamente feliz porque tengo esto. Y luego pasa un tiempo y el cajón ni lo lava, o ya no encuentra las gafas. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a un estímulo, ¿verdad? A lo que es novedoso. Pues eso es lo que pasa con el cerebro. Cada 3 años se ha encontrado estudios que el cerebro se estabiliza con lo que antes te daba satisfacción o placer. Por eso es que el sistema capitalista te induce a que tú compres algo y luego pasan 3 años y sale otro teléfono. ¿Por qué? Porque ya el que tú tenías no te va a causar una satisfacción. Pues eso es lo que pasa, como por ejemplo con el matrimonio, inclusive con la lotería. Se han hecho estudios de personas que se pegan en la lotería con millones de dólares, y el nivel de satisfacción, que los estudios de felicidad utilizan la variable satisfacción para medir la felicidad, pues la satisfacción aumenta significativamente, pero luego de los 3 años se sienten igual de feliz a cuando no tenían el millón de dólares. ¿Qué significa eso? Que el cerebro se estabiliza. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque esto es la diferencia entre instrucción y educación. Instrucción te enseñan a cómo tú trabajar y ser funcional, pero tú como individuo, ¿cómo vas a pensar en los problemas de la vida? Es decir, la educación consiste en cómo hacer una vida que es muy diferente en cómo tú ganarte la vida. Y por eso es que traje este libro, porque instrucción es lo que tenemos en la escuela, pero todos los días somos instruidos sin nosotros saberlo. ¿Por qué ustedes creen que Facebook, ahora Metaverse o Instagram son gratuitos? ¿Por qué estos productos son gratuitos? ¿Por qué tú no tienes que poner tu tarjeta de crédito en Meta o Instagram para tú tener una cuenta? ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué es gratuito? Porque el verdadero producto es la persona.
porque el verdadero producto de la persona. ¿Y cómo usted explica eso? ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? Cada vez que uno va añadiendo las redes sociales, todo lo que se publica, esos son datos que genera la persona. Y al uno irse a la cuenta, uno nunca lee los términos y condiciones, esos son datos que están vendiendo para otras personas. Por eso es que saben, cuando yo me iba a casar, me salían muchos anuncios de boda. Exactamente. Lo que menciona la profesora es que estas aplicaciones tienen algo que se llama SDK. SDK es un algoritmo que utilizan estas aplicaciones que, aunque la aplicación esté apagada, no la esté usando, recoge información de otras aplicaciones que usted está utilizando o de la información que usted está usando, que está buscando en Google. Por eso es que todos los días nosotros somos instruidos, porque esa información se vende a otras personas para que usted compre. Antes los anuncios eran con billboard. Por ejemplo, tú ibas guiando por la calle y veía un póster y decía, mira, un perfume nuevo, pero no a todo el mundo le importa ese póster. Hoy día los anuncios son personalizados. ¿A quién sabe quién es Sigmund Freud? Sigmund Freud, ¿ok? Edward Bernays. Él era el sobrino de Freud y él conocía lo que mencionaba Freud sobre el inconsciente. A él lo contrataron, la American Tobacco Company, que era una de las compañías más grandes de cigarrillos, lo contrató a él porque esta compañía tenía que vender más cigarrillos y ellos no sabían cómo vender más cigarrillos. Y lo contrataron a él para ver de qué forma se podían vender mucho más este producto en la sociedad. Pues él dijo, tenemos que buscar una forma, tenemos que buscar un símbolo que enseñe a la persona o que vea el producto como algo que empodera a las personas. ¿Qué pasa? Para este tiempo, todavía fumar era solamente para los hombres, las mujeres no podían fumar. Socialmente era algo que no se permitía. Pues él dijo, si queremos aumentar la venta de los cigarrillos, tenemos que inducir a las mujeres a que fumen. Pero no podemos ir y hacer propaganda diciendo, mujeres fumen. Tenemos que tener un símbolo que diga, por esto es que tienes que fumar. Y por eso se inventó la propaganda que se llamaba la antorcha de la libertad. O sea, el cigarrillo iba a ser una antorcha y iba a ser libertad porque iba a hacer que la mujer fuera libre fumando, lo cual no tiene ningún sentido. Pues ¿cómo lo hicieron? Ustedes saben que todos los años en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, se hace la parada de Pascua, que ahora le dicen la parada de Macy's, pero realmente es la parada de Thanksgiving. Pues en este año dijeron, pues vamos a hacer esto, vamos a llevar unas mujeres que van a salir en una cajeta, van a sacar un cigarrillo del pantyhose y en ese momento van a sacar las fotos para los periódicos, que en ese sería el equivalente a social media, y vamos a promocionar como que el cigarrillo finalmente va a liberar a la mujer, la va a empoderar. Hicieron eso, pasaron los cajetones, las mujeres sacaron los cigarrillos y todo estaba planificado. Los fotógrafos ya sabían que tenían que tirar el shot en ese momento y hicieron la promoción con esa foto de la mujer prendiendo el cigarrillo y fumando como la mujer que finalmente iba a ser liberada. Y aquí tienen la propaganda de cuando se empiezan a dar estas promociones de la mujer que finalmente es libre porque puede fumar. Incluso había promociones de que los mismos médicos promocionaban el cigarrillo que era saludable. Y finalmente la American Tobacco Company logró lo que querían, que no era que la mujer se empoderara, era hacer más dinero. Y la compañía logró esto a través de un mensaje del subconsciente diciendo que fumar era un símbolo de empoderamiento, en este caso del género femenino. ¿Y por qué queremos esto? Porque mi libro prácticamente lo que menciona es una pedagogía crítica. ¿Qué es una pedagogía crítica? Una pedagogía, lo que mencionaba este señor, Paulo Freire, que él era de Brasil, él decía que la educación, el objetivo de la educación era que usted como individuo criticara el sistema, criticara la política y criticara el sistema en donde vivimos. Es decir, la educación no solamente era para que tú te fueras a trabajar, sino para que tú como individuo te dieras cuenta cuando el gobernador mentía,
cuando un candidato decía algo pero luego no lo llevaba a cabo. A él lo votaron de su propio país porque él hizo una escuela para enseñarle a los agricultores a leer y escribir. Y el gobierno lo votó de su país. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando a los agricultores, a los que recogían caña, a aprender a leer y escribir para que fueran a votar. Y el gobierno lo expulsó a él de su país. ¿Por qué ustedes creen que un gobierno prefiere gente que no sepa leer y escribir? ¿Por qué? Fácil de controlar la sociedad. Es más fácil de controlar. ¿Por qué ustedes creen que es más fácil de controlar? Que no van a saber defenderse. Exacto. Y la lectura es una forma de pensar. Y la escritura. Por eso es difícil de escribir. Porque cuando tú escribes un ensayo, tú estás pensando. Casi nunca pensamos. ¿Lo sabían? La mayoría del tiempo no estamos pensando. Lo que hacemos son cosas cotidianas. ¿A qué hora voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Cuándo voy para el cine? Inclusive se nos puede olvidar pensar. Y por eso él decía que la educación era ese proceso en donde tú finalmente pensaras. ¿Cómo tú sabes que estás pensando? Cuando realmente tú te estás cuestionando algo. ¿Por qué yo creo en eso? Pues porque me lo dijo mi familia. ¿Y por qué tu familia lo cree? Pues porque eso es lo que la gente cree. ¿Y por qué es lo que la gente cree? Lo que pasa es que desde pequeños hacemos eso, ¿verdad? Que los bebés dicen ¿y por qué? ¿Y por qué los niños? Pero eso eventualmente muere. Porque pensamos que preguntar es incorrecto. Pues eso es lo que él decía. No sé si se recuerdan de esto. Esto fue en el 2019. Esto fue cuando pasó los temblores. Esto es una foto que se hizo viral en Facebook, en donde alegadamente hay una barcaza haciendo fracking. ¿Saben qué es fracking? Fracking son las máquinas estas que están en el océano haciendo boquete para sacar petróleo. Pues esto es una foto que se hizo viral desde Ponce. Y cuando pasaron los temblores, esta foto se hizo viral y la gente empezó a decir que los temblores fue a causa de esto. El nuevo día llevó un helicóptero para ver la barcaza y nunca se encontró. O sea, fue una noticia que era totalmente falsa y se estaba compartiendo junto con este artículo. Es decir, en Facebook se estaba propagando esta foto con un screenshot de este paper que alegadamente evidenciaba que se estaba haciendo fracking en Puerto Rico y por eso fue que pasaron los temblores. Y yo bajé el PayPal y lo leí y lo que dice es que en esta zona hay una posibilidad de que haya gases o petróleo, pero en ningún momento dice que iban a hacer fracking, pero todo el mundo lo publicó. No sé si han visto esto. Tenemos a Donald Trump y quién es aquel. Hitler. Si vemos esto decimos, wow, qué casualidad. Esto también se publicó en Twitter. ¿Qué pasó? Era AI. Y nadie lo pensó. Esta persona es de una foto aparte, la bandera también. Ella también es de otra foto aparte. Pero todo el mundo lo creyó y se hizo viral. Y la gente pensó que era cierto. No sé si saben de esto fue en Washington DC. ¿Qué pasa? Esto es una pizzería en Washington y hay una noticia que se hizo viral en donde decía que Hillary Clinton en el basement de esa pizzería hacía tráfico de menores. Se hizo viral la noticia y este muchacho viajó a la pizzería y empezó a disparar dentro de la pizzería. Y cuando buscaron, la noticia era falsa, la pizzería no tenía ni siquiera un basement, pero todo el mundo creyó la noticia. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un estudio que se hizo, que se cogieron 126,000 tweets y se pusieron a estudiar cuántos de esos tweets eran reales y cuáles eran información como la que vimos ahora. Y se dieron cuenta que la información que no es cierta, la información que es sensacional, se esparce mucho más rápida que noticias que están vaqueadas con evidencia. Es decir, que las noticias que posiblemente son falsas, como por ejemplo, no sé si vieron cuando salió un alien en un mall en Miami, que eso se hizo viral, la información que nos parece novedosa es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a inclinarse a información que es novedosa. Por ejemplo, cosas que no se conocen, pero lo que ya se conoce, si sale una noticia, se encontró un nuevo elemento de la tabla periódica, ¿a quién le interesa, verdad? Pero si sale una noticia,
se vio un UFO en Mayagüez, fue mucho más interesante para la mente y por eso es que tendemos a creer cosas que muchas veces son falsas. La última parte del libro es la respuesta a esto. Mi propuesta es que el sistema educativo tiene que tener un currículo de alfabetización mediática. ¿Qué significa eso? Es un curso en donde se enseña a los estudiantes a cómo pensar sobre la información que ven en los medios de comunicación. Es decir, cómo tú puedes hacer sentido de lo que tú estás viendo. Hacer un currículo en donde te enseñe a tú evaluar la información. Es decir, cómo podemos saber si lo que estamos viendo es realmente cierto. ¿Y cómo hacemos eso? Cuestionando, lo cual es un tipo de pensamiento crítico que no en muchas ocasiones se enseña. Así que lo que tenemos hoy día es lo que se llama el currículo tradicional o el banking method. ¿Qué significa eso? Que te dan información, tú la aprendes y la escupes en un papel y se acabó. O la vomitas, como decía Paulo Freire. Pues la alfabetización mediática es un complemento al sistema tradicional, en donde se añade este currículo que nos ayude, nos induzca a tener las herramientas cognitivas para nosotros criticar lo que vemos y leemos en Internet. ¿Por qué? Porque si no tenemos estas herramientas cognitivas para lograr hacer sentido de lo que vemos y leemos en Internet, podemos tener un PhD, podemos ser personas funcionales en el mundo laboral, pero como individuos vamos a tener problemas a hacer frente al tsunami de información que tenemos hoy día. Por ejemplo, es irrelevante debatir si debemos usar ChatGPT o no. Lo que debemos pensar es cómo la tecnología, la inteligencia artificial o lo que es el Internet en general, ha cambiado la concepción de lo que es educación. Eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cómo ahora pensamos sobre qué es una persona educada? ¿Es una persona inteligente el que encuentra la información más rápida? ¿O es una persona inteligente el que puede hacer sentido de lo que está leyendo? Pues esas son las preguntas que tenemos que hacer. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos para tener un currículo que sea funcional y viable para el siglo XXI. Y los dejo con este último pensamiento, que en una cultura distraída como esta, llena de información, tener claridad y tranquilidad mental es lo que nos va a dar el poder de identificar qué es información relevante y qué es información irrelevante. Bueno, pues aquí tenemos la presentación. ¿Por qué un libro? Sabiendo, ¿verdad?, toda esta información que conoce, que probablemente el acceso a la información es a través de un TikTok o a través de videos resumidos, decides escribir un libro donde probablemente esta generación pues no le interese tanto tener el libro hard copy o simplemente leerlo, como muy bien menciona, que le llama más la atención este videíto en TikTok o esta información, porque decide, ¿verdad?, porque probablemente ella ni siquiera escribir un libro aquí en la sala y no sabe cómo estructurarlo, o me vuelvo tiktokero o escribo un libro. ¿Por qué tomaste la decisión de compartirlo a través de un libro y no quizás a través de un canal de YouTube? La razón de por qué yo escribo el libro es porque cuando uno escribe es que finalmente piensa. Si yo nunca me siento a escribir, no voy a pensar. Para ser como un individuo, yo tengo que escribir. Mis libros son prácticamente una síntesis y una recolección de los libros que yo he leído ese año. Si tú lees un libro, si tú lees ese libro ahora y no piensas más de lo que leíste, perdiste el tiempo. No es hasta que tú te sientas y reflexionas sobre lo que tú lees, es que tú estás sacando el provecho al libro. Si tú lees algo ahora y más nunca piensas, prácticamente es como ver un video en TikTok que tú lo ves y más nunca te acuerdas de él. Pues es lo mismo. Pues una de las razones por eso, para yo como individuo pensar. Y segundo, un libro, ¿por qué? Porque el libro es una tecnología que nos ayuda a desarrollar lo que es la concentración. Y segundo, porque yo pienso que hoy día es cuando necesitamos más libros. Porque inclusive en el libro yo menciono estudios que se han hecho en donde se le ha dado asignación a los estudiantes en donde busquen una formación en línea o en libros. Los que la buscan en línea la encuentran el doble de rápido que los que la buscan en una biblioteca. Sin embargo, los que tienen más son los que la buscan en el papel. ¿Por qué? Dos cosas. Una, la tienes que leer más lento. Y segundo, cuando tú estás buscando información, encuentras otra información que tú no estabas buscando, pero también es importante. Agradecemos a Cristian Valentín. Ahora sí quiero abrir el foro para preguntas
de la audiencia, por ¿Algunas favor, preguntas? aprovechen preguntas o comentarios, algo que secunde lo que ustedes han compartido el compañero Valentín. Adelante. ¿Usted creó el libro como experiencia personal o lo que observaba de las demás personas? El libro no está basado en experiencia, está basado en literatura, es decir, en estudios que se han hecho, todo está en la sección de referencia, en literatura que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que el libro no es experiencias personales, el libro es en datos que se han estudiado. Pero muy buena pregunta. ¿Sí? Usted cita a la doctora Mary Ann Wolf en su estudio de The Reading Brain. Es correcto. Yo leí el de Mary Ann Wolf que mencionaba que cada vez cuando estamos con los dispositivos electrónicos, nuestro cerebro está como que hardwired para que we use it. Por ejemplo, leer un journal en papel como lo imprime versus leerlo desde la computadora. La presencia del dispositivo ya implica eso. En ese libro que menciona la profesora, se lo recomiendo, de Wolf, por ejemplo, ella menciona que cuando se quiere saber cuántas personas van a haber en las cárceles de California de aquí a 10 años, ellos sacan ese dato yendo a la escuela en primer grado y midiendo el nivel de lectura. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que si en primer grado esas personas no saben leer y llegan a un nivel superior y no sabe leer, ¿qué trabajo usted puede hacer si usted no sabe leer y escribir? ¿Verdad? Casi ninguno. Pues si ese estudiante no sabe leer y escribir en primer grado, la probabilidad de que termine preso es bien alta. Así que en California ellos miden, necesitamos tantas camas de aquí a 10 años, van a la escuela y estudian el nivel de lectura de esos niños. Por favor. ¿Qué usted espera un libro, ¿verdad? Como su proyecto que está disponible para todos? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? Muy buena pregunta. Mi propósito, de forma general, tiene dos vías. Una es desde la perspectiva individual, ustedes como estudiantes, es que mis libros están redactados de una forma que usted lo puede leer en menos de una semana. Es decir, los capítulos son cortos, está hecho por párrafos también breves, porque psicológicamente cuando vemos un libro de 400 páginas, muy posiblemente no lo vamos a leer. Así que el libro es un esfuerzo para que personas como ustedes saquen 10 minutos, porque no es que vas a leer una hora, 10 minutos, que se sabe que 10 a 15 minutos de lectura te ayuda a bajar incluso el ritmo cardíaco, te ayuda a relajarte y a tener un mejor sueño profundo. Así que el libro es un esfuerzo para que antes de dormir, en vez de ver 10 videos de TikTok, saques 10 minutos para que leas a lo mejor la mitad de un capítulo y luego puedas dormir más profundamente, 8 horas. El segundo es para inculcar a las universidades que eventualmente creen currículos de alfabetización mediática, que es un currículo diseñado para intentar o mejorar nuestro pensamiento crítico a la hora de enfrentar la información que leemos y vemos en los medios de comunicación, ya sea en las noticias, ya sea en el celular o en el radio. El libro de Christian pues invita al análisis, a la reflexión, ¿verdad? Según la ponencia, y esto es necesario llevarlo pues en el área de la educación, tanto pública y privada, porque nuestros estudiantes están dedicados mucho tiempo en todos estos aparatos electrónicos y vemos que el cerebro necesita el tiempo para dormir, para hacer su limpieza, ¿verdad? Es necesaria para nosotros ser funcionales en nuestra vida. ¿Qué falta hace? Inclusive se recomienda en el libro de Jonathan Haidt, The Anxious Generation, menciona que los niños no tengan antes de los 6 años acceso al celular, porque influye en lo que es el desarrollo del cerebro. Pero hoy día hacemos lo contrario. Vemos un bebé que está usando un iPad y decimos, wow, qué inteligente va a ser. Pero no nos damos cuenta que ese artefacto se hizo para que fuera fácil de usar y adictivo, porque se diseñó para que fuera fácil y adictivo. Pero si usted le da a un bebé Excel, ¿sabe usar Excel?
¿Por qué no se va a usarlo? Porque no se hizo para que fuera adictivo. Y por eso es que tenemos que tener la capacidad de pensar sobre esta tecnología. Agradecemos al doctor Cristian Valentín, a los compañeros del Departamento de Estudios Humanísticos por estar aquí, así que lo despedimos con un fuerte aplauso, pero Gracias.